Amén. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, mas el séptimo día es día de pausa consagrado al Señor, es día de receso, de descanso. Al Señor tu Elohim, no hagas en él labor alguna. Por tanto bendijo el Señor el día de Shabbat y lo santificó. Este es uno de los textos de la Torá que encontramos en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo 20, del 9 al 11. Este pasaje de los 10 mandamientos nos revela en sí mismo el trascendental y profundo papel que el Shabbat desempeñó en la vida del pueblo judío a través de su historia, y el papel que sigue desempeñando en la vida de todos aquellos que continúan llevando una vida conforme a la Torah. Sin embargo, el hecho de que se trate del único mandamiento entre los 10 que se refiere a una observancia netamente ritual, viene a señalar la prioridad que le asignó el mismo Todopoderoso, Akadosh Baruj Hu, nuestro Elohim, en este amplio contexto de todas las misbot, de todos los mandamientos que se refieren a la relación entre el hombre y Elohim. Esa prioridad divina fue correspondida de hecho en forma paralela por el énfasis otorgado a ella por el pueblo de Israel mismo. Aunque el pueblo de Israel observante se somete a muchos mandamientos, alberga un amor especial por el Shabbat. No solemos encontrar tales expresiones de afecto y de devoción por ningún otro mandamiento u observancia ritual de la Torá como por el Shabbat. Es la única observancia que se personificó en la poesía religiosa, la poesía litúrgica de nuestras plegarias. Se lo menciona con afecto como a la novia del Shabbat. El Shabbat es para nosotros los israelíes, los judíos, como una novia que tradicionalmente es radiante, hermosa y un símbolo poético de gracia, pureza, objeto de amor y de afecto. También le he llamado al Shabbat la reina Shabbat, Shamat Amalcá, porque también las reinas son símbolo de majestad, belleza y gracia en la imaginación de los poetas litúrgicos, y lo mismo ocurre con el Shabbat para nosotros, el pueblo de Elohim, y debe ocurrir para todos ustedes, para todos aquellos que creemos en Yeshua y observamos la Torah. Estas descripciones poéticas del Shabbat conservan permanentemente toda su labor y contenido para nosotros como pueblo que observamos el Shabbat. Para las personas que lo miran desde el exterior, o sea, para el Yehudí o para el Goy, aquel que no pertenece al pueblo, el Shabbat puede aparecer como restrictivo. Un conocimiento superficial de sus restricciones puede llevar a considerar que es un día austero para aquellos que lo observan, un día que carece de alegría, de gozo, de jovialidad, de cosas que atraigan a la persona a disfrutarlo o lo puedan disfrutar. Si se vive esa experiencia desde el interior, sucede justamente lo contrario. Sirve como una liberación gloriosa de las preocupaciones diarias, de las presiones rutinarias e incluso de la recreación secular. Es un día de pacífica tranquilidad, alegría interior y elevación espiritual, animándonos con canciones y regocijo, compartiendo en familia, en comunidad y con los demás hermanos creyentes, tanto en Yeshua como en la Torah. Es un día realmente especial si nosotros lo podemos mirar desde su interior. Describir el sentimiento que embarga a una persona en el Shabbat, a un Yehudí, es como tratar de describir a un ciego una hermosa puesta de sol. Por más riqueza de vocabulario que uno posea, nunca podrá transmitir totalmente el sentimiento de éxtasis que incluso una persona sencilla que la ve experimenta ante la visión de semejante belleza. Esto no puede ser transmitido ni siquiera por un gran poeta. Mirar desde el exterior a aquellos que celebran el Shabbat, aquellos que guardan el día de reposo de Elohim, puede compararse a un hombre sordo que presencia una escena en que la gente baila al son de música ejecutada por una orquesta oculta. Al no escuchar la música, el sordo puede confundir a los danzantes con un grupo de personas que ha perdido el juicio, que están, mal de la cabeza.
Por supuesto, él no escucha la música y de esa manera no puede apreciar el movimiento del cuerpo que ella inspira y no le produce ninguna clase de emoción al no poder escuchar lo que ellos sí están escuchando. Del mismo modo, el Shabbat con sus restricciones puede dejar indiferencia a un observador, a menos que haya tenido una oportunidad de participar en esa vivencia. Solo entonces puede darse cuenta que aquello que consideró como gravoso o inconveniente es en realidad delicioso, deseable y esperado para todos. No es sin razón que la descripción que hace el Midrash del paraíso eterno, del mundo por venir, es la de un prolongado, interminable, eterno día de Shabbat. Yom Shekulot Shabbat. Cuando hablamos de esto, hablamos de que el Shabbat es ese día que el Eterno nos dejó como preparación para prepararnos para ese Shabbat eterno que será la eternidad con Él para todos los que creyentes en Yeshua y observantes de sus misbot. Por eso el que no sabe deleitarse ni puede deleitarse en el día de reposo de Shabbat muy difícilmente se está preparando para heredar la vida eterna. Otra expresión que se deriva de esta interpretación es la delicia del Shabbat, Oneg Shabbat, que podemos ver en el libro de Isaías 58, 13, donde dice, si retuvieres tu pie de hacer tu voluntad en el día de reposo y lo llamares delicia. Este término de Oneg Shabbat se convirtió en una frase de uso común utilizada y a veces mal utilizada por el pueblo de Israel, por nosotros los Yehudim. Otra de nuestras historias, de nuestros midrash, describen a Elohim diciendo, tengo una preciosa joya en mi poder y es mi deseo dársela a todos aquellos que desean recibirla, a los que yo llamaré mi pueblo. Su nombre es el Shabbat. Ningún participante del pueblo de Elohim que alguna vez haya observado realmente el Shabbat pondrá en duda esta descripción. En todo caso dirá que es una declaración insuficiente. El Shabbat para nosotros los que amamos a el Eterno es más precioso que un diamante. Es una lástima que tantos Yehudim del siglo XX hayan perdido esta preciosísima posesión. Algunos lo hicieron deliberada y conscientemente bajo el influjo de una rebelión ideológica general contra la observancia de la Torá, en la cual se volcaron hacia ideologías ateístas y seculares para su salvación y para la salvación de la humanidad. Salieron y creyeron en otras religiones, en otras filosofías, y lastimosamente es una realidad que vivimos. Otros lo hicieron contra su voluntad y a pesar de ello, bajo el impacto de presiones económicas y aspiraciones en el medio ambiente no observante de Torah, no judío, de la diáspora en la que viven, donde el domingo es el día nacional de descanso, lastimosamente se asimilan y terminan tomando este día de domingo lastimosamente como usurpador del verdadero día de reposo que es el Shabbat. Mientras que una minoría del pueblo de Israel, del pueblo judío observante de Torah, continuó resistiendo las tentaciones económicas si ellas significaron profanar su Shabbat. La mayoría no fue tan fuerte espiritualmente. Pero lo bueno es que siempre ha existido un remanente y a ese remanente es al que nosotros estamos invitando a que participes cada uno de vosotros. En tanto que la primera generación de estos grupos que abandonaron el Shabbat guardaba todavía recuerdos preciosos del mismo, sus hijos y nietos, la segunda y tercera generación, fueron educados con un conocimiento absolutamente superficial de aquel y de su espíritu. Para continuar con nuestra metáfora, se dejó a esas generaciones volverse sordas y ciegas a la música y la belleza del Shabbat. Estamos aquí hablando de los descendientes de judíos o de aquellos judíos que se asimilaron en los diferentes lugares a donde llegaron y sus hijos y sus nietos perdieron el sentido y perdieron la experiencia de poder disfrutar del Shabbat. Por eso es que estamos haciendo también estos videos,
para todos aquellos hermanos Yehudim, así como aquellos que están volviendo las raíces, pero también para aquellos que han sido judíos, que vienen de familias judías y lastimosamente se han alejado del Shabbat, para que se vuelvan y aprendan con ustedes, los Benei Anusim, a volverse al gozo del Shabbat. Esa negligencia, seguimos leyendo, esa negligencia no afectó únicamente al Shabbat. El conocimiento de la Torá comenzó a deteriorarse y luego toda la vida de observancia a la Torá. Porque el Shabbat es realmente el eje de todo el concepto de Torá, de todo el concepto de observancia y obediencia a las leyes de la Torá. Cuando se descarta el Shabbat, la asistencia al Bet Knesset, al lugar donde se reúnen para celebrarlo, se reduce hasta desvanecerse. Y cuando eso ocurre, desaparece hasta la mejor forma de educación de observancia de Torah. No es ningún secreto que el nivel de educación de nosotros como pueblo judío, a la que actualmente alcanza la mayoría de los judíos occidentales, pocas veces supera el segundo o tercer grado. Esto es verdad, aunque para aquellos que reciben alguna educación de Torá en sus colegios judíos, incluso los que completan 5 o 6 años de una escuela hebrea o de enseñanzas de Shabbat. La persona que haya alcanzado el equivalente de lo que objetivamente debe considerarse como un nivel de octavo grado es considerada como un erudito en la comunidad. ¿De qué estamos hablando acá? De que lastimosamente en la diáspora es difícil aprender todo lo relacionado con lo que es la Torá y con lo que es la observancia de la Torá. Por eso el ideal sería que nuestros hermanos Yehudim volvieran a Israel y que todo el que tenga la oportunidad pueda volver a Israel, porque realmente en la diáspora hay mucha dificultad para conocer y para obedecer a Elohim. Cuando el Shabbat es estudiado, la Torá y los profetas dejan de ser estudiados sobre una base semanal o regular. Estamos hablando de lo que pasa en el pénsul de los colegios hebreos fuera de Israel. Consecuentemente sus contenidos se olvidan. Los sermones del profesor de Torá, ya sean excelentes o pobres, sirven para proporcionar un conocimiento adicional, agregar algunos elementos de saber de las fuentes de los eruditos sabios y de los libros que estudiamos como pueblo. En el Talmud se expresa la opinión de que el Shabbat fue dado a Israel para que en él se pueda estudiar Torah. Más aún, sin el Shabbat y sin la asistencia regular a el Bet Knesset, a donde se reúnen los creyentes en la Torah para estudiarla, no se ve que se dé un resultado. Se reduce al mínimo la motivación para el estudio de Torah y hebreo de los niños, disminuyendo la efectividad de cualquier educación que hayan recibido. En el transcurso de una o dos generaciones, el abandono del Shabbat produce un deterioro del conocimiento de la Torah, lo que conduce al abandono de otras observancias que nos da las mismas del Eterno e incluso eventualmente a la disipación de los valores espirituales que como pueblo debemos tener. La mayoría de la gente considera el Shabbat solamente como un día de descanso, en el que el trabajo es prohibido. Esto es verdad, solo en parte. El Shabbat está destinado a ser un día santo, un día de Kedushá, un pequeño Yom Kippur, un Yom Kadosh diferente y separado de los demás días. No es solamente un día de ocio, es el punto principal de la semana, alrededor del cual giran los demás días, y por una parte es un día en el cual nos separamos completa y totalmente de la exigencia del mundo que nos circunda. Por la otra es un día al que tratamos de imbuirle un significado y sentido espiritual. No es un día lleno de ocupaciones vanas, sino de ocupaciones edificantes para el alma y para el espíritu. Es un día para reanimar el cuerpo y también para reanimar el alma, descansar, cesar de nuestras actividades. El Shabbat tiene un significado totalmente diferente para el que observa el Shabbat del significado de la palabra reposo. Examinemos los motivos de la Torá para el Shabbat. El primero es conmemoración de la creación del mundo. Está escrito: porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todo
cuanto en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto bendijo el Eterno el día de Shabbat y lo santificó. Esto lo encontramos en el libro de Shemot, de Éxodo 20:11. Y la otra es: señal perpetua es entre mí y los hijos de Israel, pues en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó en su obra y reposó. Este texto lo encontramos en el libro de Shemot, Éxodo 31:17. Estos son los dos textos a través de los cuales nosotros vemos uno de los primeros motivos por el cual el Eterno, nuestro Padre, nos ordena guardar el Shabbat, que es la conmemoración de la creación del universo, del mundo. El segundo motivo es la conmemoración del éxodo de Egipto, la salida de Misraim. Dice: acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Misraim y que Elohim te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Lo encontramos en el libro de Devarim, Deuteronomio 5:15. Estos conceptos que te he leído y estos conceptos que estamos aportando en nuestros videos tienen la intención de motivar a judíos y a no judíos, porque hay veces nosotros creemos que la Torá, la ley, los mandamientos del Eterno solamente nos fueron entregados a nosotros como Yehudí, pero olvidamos que cuando el Eterno a través de Moshe sacó a los descendientes de Israel, a los descendientes de Jacob de Misraim, no solamente salieron descendientes de Jacob, no solamente salieron descendientes de Abraham, sino de todas las otras naciones y de los otros pueblos que estaban igualmente en esclavitud con nosotros, trabajando para los egipcios, para Misraim. Por consiguiente, tenemos que entender que así como muchas veces nosotros leemos en la Torá, una misma ley será para el judío como para el extranjero. Todos aquellos que quieran recibir la Torá en sus corazones pueden guardar el Shabbat, independientemente de esa doctrina de hombres que se ha levantado, que lastimosamente está haciendo tanto daño, de las leyes noádicas, que dice que los gentiles, los que no son Yehudim, no necesitan guardar sino siete mandamientos, 7 leyes noádicas. La Torá dice otra cosa. Por eso estos videos están para que tú te acerques a la Torá de nuestro Creador, que sí fue dada a un grupo de personas, pero entendamos que ese grupo de personas no solamente estaban compuestas por descendientes de Abraham, sino de todas las naciones. Así como en el libro de Apocalipsis encontramos que habrá una gran multitud de personas vestidas de vestiduras blancas que estarán alabando al Eterno de toda raza, pueblo y nación. La Torá ha sido dada a través de este grupo de personas compuestas allí en el monte Sinaí, compuestas por descendientes de su siervo Abraham y no descendientes, para conformar algo que se llama un pueblo. Un pueblo que acepta las observancias del Eterno y que debemos también aceptar como una de esas observancias ese cordero que debía ser sacrificado para el perdón de nuestros pecados, y a ese profeta que se levantaría como Moisés, que debíamos oírle a él, a Yeshua HaMashiach. Ese es el propósito de estos videos, que no te pierdas la oportunidad de entrar a ser parte de ese remanente que el Eterno está formando, conformado por Yehudim y por no Yehudim, que están entrando a ser parte del remanente de ese pueblo por la fe, como lo hizo Abraham, y por aceptar la Torah de Sinaí y a Yeshua HaMashiach. Este es uno de los primeros videos y esperamos que sea de gran bendición para todos ustedes. Ánimo y a guardar el hermoso día de Shabbat.